Y empezamos con el módulo 1 donde hablamos sobre conceptualización y teoría sobre el veganismo. Al ser un módulo teórico van a haber referencias, entonces al final del PDF que vas a recibir o que ya tienes de manera virtual vas a encontrar las referencias. Así que empecemos con lo principal. Número 1, ¿qué es el veganismo? La definición de Nicole Cross es la siguiente. El veganismo es el principio ético que rechaza la explotación o utilización de los demás animales para fines humanos. Esta es una extensión del principio de igualdad y reconoce el valor inherente de los demás animales. Ahora, cuando hablamos de utilización y explotación de animales, nos referimos a todas las formas de uso en las que el ser humano podría usar a los animales, ya sea como alimento, como ropa usando sus pieles, como atracciones o entretenimiento para los seres humanos, en circos, acuarios, zoológicos, etc. También utilizándolos como medio de transporte y para testear productos. Ahora, todo lo que acabamos de ver nos está diciendo que, aunque muchos pueden llegar a pensar que el veganismo es una dieta, no lo es. Va mucho más allá. La dieta es una pequeña parte de lo que abarca el veganismo. Punto número 2. ¿Por qué promovemos el veganismo? Porque las vidas de todos los animales importan y deben ser respetadas. Todos los animales poseen diferentes niveles de conciencia, son empáticos e incluso desarrollan apegos y emociones, tales como la felicidad, la tristeza, el miedo y el rencor. Promovemos el veganismo porque nosotros como animales humanos no tenemos derechos sobre los otros animales. Promovemos el veganismo porque no es justo pensar que algunos animales tienen más derechos que otros. Porque un gato o un perro no son mejores que un cerdo o una vaca, ni más valiosos que una gallina. Porque la diferencia está únicamente aquí, en la percepción del ser humano, no en los animales. Punto número 3. ¿Por qué no consumir derivados de animales como los huevos, el queso, la leche, la miel, etcétera? Y empecemos con los lácteos. Los mamíferos, las hembras de los mamíferos, producen leche cuando tienen una cría, y esto es para alimentar a sus crías en los primeros meses de vida. Este es un proceso natural que se da en todas las madres y que luego de ciertos meses deja de hacerse. Los animales destetan, la madre deja de producir leche y ellos ya empiezan a consumir otros alimentos porque sus cuerpos ya están preparados para ello. Pero ¿qué pasa? Que hay diferentes especies de animales, diferentes especies de madres que les dan, dependiendo de la especie, ciertos nutrientes en su leche a sus crías. Entonces, la vaca le da leche al ternero. Las cabras, las gatas, las ratas, las perras, ellas le dan leche a sus crías de su misma especie. El ser humano es el único mamífero que por elección decide tomar la leche de un mamífero de otra especie, más específicamente las vacas. Y de vez en cuando, bueno, también sabemos que hay personas que consumen leches de cabras, pero la naturaleza es sabia. La leche de las vacas es para criar un ternero que en un futuro va a pesar toneladas, cuando sea un toro o una vaca. Así que los nutrientes que produce la vaca no son los mismos nutrientes que produce la leche o que tiene la leche de una madre humana. Pero hablemos de la industria láctea. Esto es lo más importante cuando hablamos de veganismo. Del sufrimiento que pasan las vacas y los terneros en la industria láctea. Esta industria es muy cruel y muy despiadada porque obligan a las vacas a tener crías. Una vez tienen esta cría, separan a los terneros de la madre para que ella produzca toda la leche, pero para el ser humano, y este ternero se va para el matadero para carne. Y esto no ocurre una sola vez. A esa misma vaca la hacen tener todos los terneros que pueda, pasa por el mismo proceso. Recordemos que los mamíferos y en general muchas especies de animales, y no todas, poseen niveles de conciencia, es decir, esta vaca tiene un proceso de duelo, un sufrimiento muy grande al ser separada de su ternero, porque no solamente hay evidencia científica, sino que nosotros lo podemos observar. Y cuando finalmente esta vaca ya no puede quedar más embarazada, ya no puede producir más terneros y ya no está dando la suficiente leche que le conviene al ser humano, entonces también se va para el matadero.
Y cuando hablamos de lácteos no solamente hablamos de la leche, hablamos de yogures, de mantequillas, de quesos, de cuajadas, etc. Así que el consumo de leche es apoyar una industria totalmente cruel y despiadada con las vacas y con los terneros. Ahora hablamos de los huevos. ¿Por qué no consumimos huevos y por qué no apoyamos el consumo de huevos? Los huevos que ponen las gallinas son óvulos, que cuando son fecundados pueden tener pollito, y cuando no son fecundados, cuando no hay pollito dentro de ese huevo, lo que pueden hacer las gallinas es consumir ellas mismas esos huevos, ya que en el proceso de formar ese huevo y poner el huevo, ellas pierden muchos nutrientes. Así que consumirlos para ellas mismas las va a tener en un buen estado de salud. De hecho, muchas de las gallinas que son mal llamadas ponedoras son gallinas que entre más huevos ponen, más débiles están, porque pierden también muchísimo calcio al producir esos huevos. Normalmente estas gallinas ponedoras están hacinadas en galpones y cuando están tan débiles es muy normal en esa industria que las más fuertes simplemente las aplasten y las maten, o que ellas mismas mueran, pero que el resto viva encima de ellas. La industria de los huevos, con el paso de los años, se ha encargado de enjaular a miles de gallinas en condiciones deplorables, generando miedo, estrés, por supuesto, infecciones, enfermedades, no solamente a las gallinas, sino que se transmiten por los huevos a los seres humanos. En el caso de la salmonela, que es una de las tantas enfermedades que puede ser transmitida, no es viable tener buenas medidas de higiene en esos galpones. Así que viven entre excremento, entre los cuerpos de las mismas gallinas y los pollos que mueren allí en los galpones, y es muy difícil de controlar precisamente por la cantidad de animales que hay hacinados. Y esta industria ha sido tan cruel que una gallina en este momento puede estar poniendo unos 300 huevos al año, cuando lo normal genéticamente es que pongan de 30 a 40 huevos al año. Debemos tener presente y considerar que los huevos son de las gallinas para las gallinas, no para el consumo de los seres humanos. Y sí, hay muchas personas que tienen la excusa de decir: pero yo compro huevos de gallina feliz, pero hay muchas fincas donde las gallinas no están hacinadas, no están en galpones. Y volvemos a recordarles, ellas no son objetos que los seres humanos podemos utilizar. Esa es la esencia del veganismo. Nosotros no debemos usar a los animales para ningún fin. Ahora, ¿qué pasa con el consumo de miel? La producción comercial de la miel a menudo implica prácticas en las cuales las abejas mueren, y no son unas cuantas, son miles. Gracias al incremento de consumo de miel a nivel mundial, se está evidenciando la alimentación artificial en las colonias y la eliminación de la miel que las mismas abejas producen para su propio consumo. Así que esta cría intensiva de abejas para que produzcan miel está causando la muerte de las mismas abejas, que además ya están amenazadas por el cambio climático, la pérdida de los hábitats y el uso indiscriminado de pesticidas. Ahora vamos con el punto número 4, y es la diferencia entre el veganismo y el vegetarianismo. Como ya lo vimos en los primeros puntos, el veganismo es una postura ética que va en contra de todo uso o explotación de los animales, y esto incluye usarlos como alimento, entretenimiento, ropa, medio de transporte, entre otros. Por lo tanto, no es ético usar los derivados de los animales, porque en el proceso de producir un derivado de un animal, el animal va a sufrir y va a ser explotado. Ahora, cuando hablamos de vegetarianismo, no hablamos de una postura ética que defiende los animales, estamos hablando de una dieta, de elegir comer algo o no comer algo por diferentes razones. Para ejemplificar mejor, una persona vegetariana puede que, por ejemplo, consuma miel, leche, huevos, siendo estas dos industrias, los lácteos y los huevos, de las que más dañan y torturan animales. El vegetarianismo entonces no estaría siendo coherente ni ético con el hecho de dejar de maltratar a los animales. Ahora, punto número 5. ¿Cuál es la diferencia entre el veganismo y la alimentación basada en plantas? De nuevo, el veganismo, al ser una postura ética, se va a alimentar de fuentes diferentes
a los animales, de fuentes que no conlleven sufrimiento animal. Y esto lo hacen sin importar si lo que van a consumir es saludable o no es saludable. Cuando hablamos de una alimentación basada en plantas, sí estamos hablando de una elección por alimentos que sí son saludables, que sí van a nutrir el cuerpo. Esta alimentación se basa de productos de la tierra, con muy pocos alimentos procesados, enlatados o refinados. Es decir, que una persona que se alimenta a base de plantas va a tener en su alimentación muchas frutas, verduras, tubérculos, cereales, granos, legumbres y en general alimentos que provienen de la tierra. Desde Colombia Veg lo que queremos impulsar va a ser principalmente el veganismo, pero que también las personas tengan conciencia sobre los alimentos que tienen en la mesa y les queremos enseñar a comer de una manera más saludable y más basada en plantas. Tú puedes ser una persona vegana con una alimentación saludable o una persona vegana que elige comer tal vez comida que no es considerada saludable pero que excluya todo tipo de sufrimiento animal. Bueno, ahora hablemos sobre los productos que son libres de crueldad animal versus veganos. ¿Qué pasa? En los últimos años se ha visto un crecimiento en cuanto a las marcas que etiquetan sus productos como libres de crueldad animal. Esto quiere decir que no se utilizaron animales para testear dichos productos en ellos, pero eso no quiere decir que el producto necesariamente sea vegano. ¿Por qué? Porque puede que una pestañina, por ejemplo, sea libre de crueldad animal porque no se testeó en animales, pero puede que contenga derivados de animales, como por ejemplo cera de abejas. Entonces, lo ideal sería buscar productos que sean tanto libres de crueldad animal como productos con certificación vegana. Vamos a tocar un punto muy importante y es ¿por qué se dice que el veganismo ayuda al planeta? ¿O por qué se dice que el veganismo ayuda al medio ambiente? Y es que la causa número 1 del calentamiento global en el planeta es la deforestación. Y esta deforestación es causada principalmente por el acaparamiento de tierras para criar ganado. Obviamente ganado para el consumo humano. Entonces, cuando nosotros, los seres humanos, dejamos de consumir animales, dejamos de apoyar el consumo de animales, disminuye la demanda de carnes y de los derivados de animales y así, entre más personas dejen de consumirlos, menos producción habrá de los mismos, lo cual disminuye los gases de efecto invernadero. En un informe de la FAO publicado en el 2006, llamado Larga sombra del ganado, problemas y opciones ambientales, se estudia el impacto que produce la ganadería a nivel mundial. Y esto incluye la pérdida de biodiversidad, el mal gasto de los recursos minerales como el agua, la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en este estudio se destaca cómo la producción de animales afecta significativamente al cambio climático y otros problemas ambientales. Pero de nuevo, estamos hablando de alimentación y no de veganismo. Es decir, que cuando una persona se refiere a ser vegana por el medio ambiente, no está usando el término de veganismo de la manera correcta. Porque que nos quede muy claro siempre, el veganismo es única y exclusivamente por los animales, para parar la explotación hacia los animales, no por el medio ambiente, no por la salud. Para evaluar este primer módulo, queremos que nos cuentes, por favor, cómo expresarías en tus palabras lo que es el veganismo a una persona que no sepa lo que significa. Y si quieres hacer alguna publicación, alguna historia, nos etiquetes @colombiaveg y creemos un hashtag en comunidad que se llame #CursoVeganismo Colombia Veg.